vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo... Bien, hoy trataremos de comprender en qué consiste que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es un punto que aparentemente es sencillo, pero finalmente más de algunos se habrán preguntado, se preguntará todavía, en dónde radica la semejanza, en dónde radica ser imagen de Dios, puesto que Dios no tiene cuerpo como nosotros, Dios es espíritu. Así lo dirá en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, Dios no tiene extremidades como nosotros. Entonces, esto lo vamos a leer directamente de la palabra de Dios, del libro del Génesis, donde dice en el capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Repito, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y en el versículo 27 dirá, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Dice el versículo 27 una vez más, creó pues Dios al ser humano a imagen y semejanza suya. Primero, cabe resaltar que si nosotros nos pusiéramos a leer todo el capítulo 1 del libro de Génesis, donde está precisamente detallada toda la creación, nosotros podemos decir, descubriendo las bondades de Dios, cómo es que Dios manda que se hagan las cosas. En este escrito nos dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase las aguas, los mares, las plantas, los animales, los monstruos marinos. Habla de sí para afuera, hágase, y las cosas se hacían. Y en el caso, cuando llega a la hechura del hombre, a la creación del hombre, él va a decir, hagamos. Habla de esa interioridad. Ya no lo hace de un modo de sí para afuera, sino un modo muy íntimo, muy hacia adentro. Ahora habla, hagamos. No lo dice, hágase, sino hagamos hacia adentro de sí. Entonces, cuando Dios dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Cuando dice aquí la palabra de Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, eso da a pensar que Dios tiene una imagen, y también a nosotros nos pone a pensar si es que Dios es como nosotros los hombres, si es que Dios se parece al hombre. Pero hay que poner mucha atención cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Aquí nos está dando un punto muy importante a reflexionar. Cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, basado en la semejanza de Dios, ahí es donde ya cambian las cosas. Porque para empezar, para hacer una creación, pues esto está basado en una construcción. Entonces, hacer o crear al hombre, eso requiere entonces de una forjación. Y forjar la imagen del hombre basada en la semejanza de Dios, es ahí donde se va a entender cómo es que este hombre fue hecho a imagen de Dios, basado en semejanzas de Dios. Entonces, cuando está hablando aquí la palabra de Dios de hacer al hombre a imagen de Dios, basado en una semejanza de Dios, entonces ahí se va comprendiendo un poquito más que no tiene que ser precisamente que el hombre tenga que haber sido hecho como es Dios. Entonces aquí lo que nos está apuntando la palabra de Dios es que la hechura del hombre en la imagen de Dios se concentra sobre todo en lo que se parece a Dios, en lo que se parece a Dios. Entonces, Dios concede al hombre muchas cosas muy
particulares a diferencia de toda la demás creación. Así nosotros podemos decir que hablar de la semejanza de Dios es que el ser humano es un hombre, es una persona o es una creación racional, a diferencia de los animales que no piensan, a diferencia de los árboles que no piensan, que el agua que no piensa. Entonces es ahí donde ya tenemos nosotros una semejanza de Dios. El hombre es racional, el hombre es inteligente, el hombre puede amar. Dios ama y el hombre puede amar, tiene una semejanza a Dios. El hombre puede orar, el hombre es un ser espiritual. Recordemos también que en esta misma escritura nosotros vamos a encontrar cuando fue creado el hombre y Dios insufló en sus narices y entonces el hombre vino a ser un ser espiritual. Y como nosotros somos seres animados por el Espíritu, nosotros tenemos una semejanza a un Dios que es espíritu, que no tiene cuerpo como nosotros, pero que es espiritual. ¿Y cómo es que entonces podemos nosotros comunicarnos con Dios? Eso es trascendental, porque el ser humano tiene esa capacidad de religarse o de comunicarse con Dios a través del Espíritu. En ese sentido, nosotros tenemos una peculiaridad muy grande de parte de la bondad de Dios, puesto que Él nos ha dotado de espíritu, y como Dios es espíritu, tenemos una semejanza a Dios. Ahí tenemos nosotros entonces esos detalles tan importantes que no debemos de pasar por alto y comprender en qué consiste esa constitución humana en base a una imagen de Dios basada en sus semejanzas. Y la otra sería la libertad, el libre albedrío. Dios no ata a nadie, de otra manera pues entonces no tendríamos esa semejanza a Dios. Así como Dios, Él lo es todo, no está atado a nada, Dios es infinito, así también el hombre cuenta con esa libertad, una libertad de decisión, que muchas de las veces no aprovecha ni hace buen uso de su libertad, pero finalmente Dios respeta esa semejanza que tiene hacia Él de ser libre. Aunque el hombre no es acertado, el hombre es limitado, el hombre muchas veces tiene dificultad para decidir y a veces no decide lo mejor, pero finalmente tiene esa cualidad importantísima o esa bondad, más bien dicho, de Dios. Entonces en eso radicará, en que ser imagen y semejanza de Dios queda aclarado en que consiste en que nosotros hemos sido hechos por bondad, hemos sido hechos por un Dios que es espíritu, y Dios ha querido que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Sí? Ha querido que nos parezcamos a Él, y entonces nosotros podemos experimentar muchas cosas que toda la creación aparte del hombre no puede experimentar. Entonces la creación excelsa de Dios ha sido el hombre. Entonces he ahí donde, tómese en cuenta, Dios habla para dentro de sí mismo para hablar íntimamente acerca de una creación especial, y esa será la del hombre. Y el hombre se parecerá mucho a Dios en lo que acabo de explicar. Y este ser que es trascendental, inclusive puede llegar a ser santo y parecerse más a Dios. Llegar a orar, llegar a buscar en los adentros del ser mismo una búsqueda incesante por el Espíritu, en búsqueda de un ser espiritual supremo que es Dios. Esto nos lo concede Dios al punto de permitir que por su Espíritu Santo nosotros lleguemos a fundirnos en ciertos momentos de oración, y esto de alguna manera nos debe de aclarar el hecho de que sí somos semejantes a Dios, referente desde luego a esa dotación de espíritu por bondad. Y de esta manera también cabe recalcar al final de esta reflexión que no somos iguales a Dios, somos parecidos a Dios, semejantes a Dios, mas no somos dioses. De eso quería yo hoy hablarles, para que quede pues un poquito suavizado la idea
o este mensaje que solemos escuchar constantemente de que somos imagen y semejanza de Dios. Pues en eso consistirá nuestra reflexión, y ya nos quedaría un poquito más suavizado comprender un poquito más teológicamente qué consiste entonces ser imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios.